Muy bien. Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar la ponencia. Hoy creo que estoy en contra de la luz. ¿Me ven? Sí, perfecto. El tema de hoy es un tema bastante interesante, dado que la gran mayoría de nuestra población pues sufre de lo que nosotros llamamos la enfermedad renal crónica terminal. Cada año y las expectativas que se auguran para el 2030, pues es que esta enfermedad renal, ya que es de inicio silencioso, pues muchas veces los detectamos ya cuando el paciente está en la etapa 5 o estadio 5, en la cual solamente nos queda el realizar la terapia de reemplazo renal. Parte de ella, pues, estas terapias de reemplazo renal son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Bien. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata esta terapia de reemplazo renal. Básicamente, la diálisis peritoneal se realiza a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, en esta cavidad peritoneal es donde se coloca un catéter, valga la redundancia, es un catéter TENCO o llamado también catéter peritoneal, bajo ciertas condiciones previas en el cual se le hace un estudio minucioso a los pacientes para saber si él o ella, el paciente, va a tener ciertas condiciones precisas en el sentido de que pueda o no realizarse una diálisis peritoneal. Viene a ser, en este caso, la membrana peritoneal la que va a actuar al igual que hace el filtro en la hemodiálisis, pero en este caso es la membrana que es una membrana fisiológicamente la que hace de filtro. Va a hacer que todas las sustancias de desecho pues las puedan eliminar, y para ello pues se van a usar ciertas soluciones de diálisis y a través de ello pues se va a poder eliminar todas las sustancias de desecho. Este curso pues consta de varias partes en las cuales vamos a ir hablando progresivamente qué es la diálisis peritoneal, qué es la membrana peritoneal, cuáles son los tipos de diálisis peritoneal, cómo es la colocación, el acceso del catéter TENCO o de diálisis peritoneal, así como también vamos a ver sobre las complicaciones, sobre el entrenamiento, cómo le vamos a ir enseñando a nuestro paciente, la adherencia al tratamiento y la supervisión. Entonces, en estos 2 días, pues los invitamos para que ustedes vayan siguiendo paso a paso todo el proceso de nuestra diálisis peritoneal. Creo que estoy contra la luz, así que voy a bloquear mi cámara porque no me están viendo bien. Bien. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a hablar de qué significa diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal, pues, viene del término griego, ¿no? Que la traducción es pasar a través de, como les venía mencionando, a través de un catéter, en este caso, como pueden visualizar, este es el catéter TENCO, ¿no? El cual se implanta en la cavidad peritoneal, y aquí en esta parte superior, si la pueden visualizar, es donde nosotros ponemos las soluciones, ¿no? Dializantes que van a ingresar a esta cavidad peritoneal, van a estar un tiempo, ¿no? Por cierto mecanismo de difusión, y luego se van a eliminar
y se va a egresar en otra bolsa, en otro recipiente, los solutos, como pueden visualizar acá, ¿no? Acá ingresa el líquido, permanece en la cavidad peritoneal, luego sale, ¿no? Este líquido, como lo pueden ver acá de color amarillito, y es donde se está eliminando toda la sustancia de desecho. Entonces, como les vuelvo a reiterar, vamos a lo largo de estos 2 días a hacer todo lo relacionado sobre el manejo de la diálisis peritoneal y cuáles son las ventajas, ya que esto lo puede realizar el paciente en casa, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la diálisis? La introducción del líquido de diálisis a través del catéter llamado TENCO o catéter peritoneal a la cavidad peritoneal utilizando ¿qué? El peritoneo como membrana para filtrar y limpiar la sangre. ¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo de acción de la diálisis peritoneal. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar cuáles son el por qué es mejor realizar una diálisis peritoneal, ¿no? ¿Por qué? Porque es factible, ¿no? La membrana corporal que tiene una mayor superficie, es una membrana porosa y tiene una mayor irrigación. Entonces, aquí pues el líquido dializante, ¿no? Con los productos de desecho van a ser drenados de esta cavidad peritoneal, ¿no? Estos son los productos de desecho que generalmente son la urea y creatinina y los cuales van a ser eliminados, ¿no? A través de el catéter TENCO, ¿no? Con el apoyo de la solución dializante. Entonces, tenemos que tener en cuenta por qué está formado estos 4 componentes básicos, ¿no? Para que se pueda realizar una diálisis peritoneal, que son la sangre, ¿no? Tenemos también la membrana peritoneal y tenemos el líquido de diálisis y drenaje linfático. Entonces debemos recordar siempre cuáles son los 4 componentes básicos: sangre, membrana peritoneal, líquido de diálisis y drenaje linfático. Bien, entonces, ¿por qué debemos de elegir la diálisis peritoneal en vez de la hemodiálisis? ¿Por qué? Porque nos va a dar una alternativa en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Yo les dije al inicio, cuando estaba haciendo la presentación, que la diálisis peritoneal pues es una terapia de reemplazo renal. O sea, ¿qué va a hacer? Va a ser las veces, ¿no? Del riñón. Pero en vez de que lo haga a través de una máquina, y de un filtro, lo estamos haciendo a través del peritoneo, a través de la membrana peritoneal que nos sirve de filtro, que es una membrana, un filtro fisiológico. Por lo tanto, ¿qué más nos da? La diálisis peritoneal es tan eficaz como la hemodiálisis. Y en cuanto a la supervivencia de pacientes que están en diálisis peritoneal, es bastante similar a los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Si nosotros vamos a utilizar el criterio de calidad de vida, pues en este caso el mejor método es el trasplante renal. Y como segunda opción, la diálisis peritoneal, ya que le va a permitir al paciente que él se realice sus recambios en casa, que él sea el que maneje, ¿no? En qué momento se va a realizar sus recambios, mientras que en la hemodiálisis pues va a tener que estar supeditado a una máquina, a un horario que le van a brindar, ¿no? Y posteriormente ya en la segunda ponencia hablaremos ya en forma más precisa sobre cuáles son las ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal. En cuanto a los aspectos de integración social y satisfacción con la terapia, pues la diálisis peritoneal es superior
a la hemodiálisis, ¿no? Estos son los argumentos, ¿no?, que nos permiten elegir una diálisis peritoneal. Y bien, entonces, en base a eso, nosotros decimos, ¿por qué es importante que se realice, ¿no?, una diálisis peritoneal? ¿Y por qué es importante que exista un programa de diálisis peritoneal, ¿no? Para que debe de haber un programa de diálisis peritoneal en toda organización donde tengamos pacientes con enfermedad renal crónica. Eso debe ser básico. Y este programa, ¿qué debe estar? Debe estar siempre integrando la actividad de la unidad nefrológica. O sea, que debe haber un personal altamente capacitado que va a brindar cuidados al paciente con enfermedad renal. ¿Para qué? Para poderle brindar una segunda alternativa de elección, que sea pues el paciente el que elija cuál será su terapia de reemplazo renal, ¿no? Acá podemos, por ejemplo, visualizar al personal médico que está brindando a través de esta ayuda audiovisual, que es un televisor, ¿no?, lo que es la diálisis peritoneal. Y así lo tenemos, por ejemplo, en los establecimientos de salud. Se pasa todos los temas concernientes para que el paciente esté debidamente informado. Acá podemos ver también un centro de atención de salud donde se cuenta tanto con hemodiálisis como con diálisis peritoneal, y como tercera opción, que es una de las más importantes, el trasplante renal, ¿no? Y aquí podemos visualizar a la licenciada en enfermería, quien está realizando el recambio, la diálisis peritoneal, está haciendo la prueba del catéter Tenco, ¿no?, con las medidas de bioseguridad, tal como lo hacen. Básicamente la mascarilla se puede, no es requisito el uso de guantes, pero sí le mostramos al paciente, acá está ya brindando la educación, sobre el lavado. El lavado de manos es sí o sí muy importante en esta administración. Ahora yo quisiera saber si todos están atentos, ¿qué es lo que ven que no debería de estar usando esta licenciada? A ver, queridos alumnos, para ver si están atentos. ¿Qué ven en esa diapositiva que no debería de estar en el caso de la licenciada? Pueden escribirlo en el chat, pueden levantar la manito, pueden pedir para que puedan aperturarles el micrófono, ¿sí? Jocelyn, ¿puedes aperturarle? Sí, magíster, están escribiendo Acá mediante el chat. estoy viendo el chat, voy a leer. Sí. Ah, perfecto. A ver, vamos a ver cuáles son sus opiniones. Su cabello suelto. A ver, vamos a ver. Ay, perdón. Se me fue el chat. Ay, oh, sorry. Ajá, a ver acá. Voy a ver el chat. Reloj y cabello suelto, muy bien, reloj no tiene guantes, su cabello suelto, todo, todo. ¿A qué se refiere Hugo en que dice todo? A ver, precise, por favor. A ver, licenciado Hugo, vamos a, A encender ver a el qué se micro. refiere, porque todos han puesto cabello suelto, reloj, las manos están sin guantes Sí, licenciado y Hugo. está tocando el catéter peritoneal. Por eso, esta es una... Licenciado Hugo, su micro Decía se encuentra todo. activo. A ver, lo escuchamos, licenciado Hugo. Dios mío. Licenciado Hugo Hernani Cabrera, ¿lo escuchamos? Aló. Sí, Sí, está.
¿Me escucha? Sí, Buenas tardes. sí, buenas tardes, lo Sí. escuchamos. Disculpe, disculpen. Hay mucha bulla, estoy saliendo del trabajo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Por lo visto, la licenciada no tiene el atuendo completo. Mandil, sus guantes, cabello suelto, reloj, ¿no? A eso me refiero con todo, va a disculpar el término todo. Ok, licenciado Hugo. ¿Y qué más ve en el orden del equipamiento? ¿Qué pueden ver? La distribución está ok, ¿no? Vemos al fondo. Esta diapositiva está a propósito. Sí. A ver, voy a capturar la imagen. Ajá. A ver, aquí alguien ve, falta mandil estéril, indumentaria de bioseguridad. Bien, muy bien, Carolina, Liz, el reloj. Ok, bien. Bien, licenciado Hugo, como está bueno, en el micro, quizá no pueda conectarse bien. Bien, entonces todos hemos coincidido en consenso que le faltan las medidas de bioseguridad. Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, pues si nosotros vamos a educar y vamos a adiestrar en el manejo de una terapia, pues lo importante es que nosotros estemos como. Tenemos que estar correctamente uniformadas con la indumentaria que debe ser, ¿no? Con las EPP. Entonces, esta diálisis peritoneal, pues, cuenta con varias fases de atención. La primera es la selección, la segunda fase es quirúrgica, la tercera, entrenamiento. En el entrenamiento vamos a tener una primera subparte que es el inicio, ¿no? Y luego vamos a hacer la segunda parte que es el seguimiento. En el seguimiento, pues ya vamos a hacer las visitas domiciliarias, el reentrenamiento, la consulta y los exámenes especiales, ¿no? Esto, como les decía, lo vamos a ir desarrollando progresivamente a medida que vamos disertando sobre este curso. Y vamos hablando sobre la selección negativa. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a practicar hemodiálisis casi como única opción. O sea, quiere decir que, por ejemplo, se detecta que tenemos un paciente con enfermedad renal crónica y lo que tenemos es que este paciente le damos solamente como opción el apoyo dialítico, o sea, a través de la hemodiálisis. Se le prepara, prepara para que se crea una fístula arteriovenosa, se le habla de colocación de catéteres, etc., pero al paciente no se le informa. Entonces se da por hecho. Mientras que usamos a los pacientes que no es posible que estén en hemodiálisis, los derivamos para diálisis peritoneal. Entonces, en ese caso, estamos haciendo una selección negativa. Por lo tanto, en estas condiciones, pues es posible que pueda desarrollarse un programa de diálisis peritoneal. Eso es lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Tenemos que tener que contar con un programa en todo establecimiento que contemos con pacientes en enfermedad renal crónica, debemos de tener in situ un programa de diálisis peritoneal para hacer que el paciente pueda elegir libremente su opción, ¿no? Por lo tanto, un programa de diálisis peritoneal, ¿de qué va a depender?
en gran medida de la correcta selección de pacientes, o sea, no de una selección negativa en la que ya este paciente pues no tiene buena calidad de venas, en fin, no nos sirve para hemodiálisis, entonces a él recién lo pasamos a diálisis peritoneal. No, no siempre es eso. Tenemos que darle la opción. ¿Qué otra cosa es importante? Que los pacientes reciban una completa información sobre su situación clínica y de las distintas opciones de tratamiento. Es el paciente el que debe de estar correctamente informado sobre estos tipos de terapia de reemplazo renal. Igualmente, vamos a contar con modalidades de terapia de reemplazo renal. Esta información debe ser, recuerden, objetiva, ¿no? No debe ser subjetiva, tampoco lo puedo yo, si trabajo en diálisis peritoneal y trabajo en hemodiálisis, decirle, ¿sabe qué? Mire, a usted mejor le conviene la hemodiálisis, o si no, a usted mejor le conviene la diálisis peritoneal. No, tenemos que darle todas las alternativas al paciente para que él sea el que elija, claro está, de acuerdo a un estudio que se le realiza y si está en las condiciones, pues él podrá, realizarla, ¿no? Que sea comprensible, tiene que ser clara, tiene que ser sencilla, porque de lo contrario el paciente y la familia no nos va a entender. Y bien detallada, o sea, pormenorizada, que se le va a detallar cómo es todo el proceso de cada una de estas terapias de reemplazo renal. ¿Qué más debe incluir en esta información que le vamos a brindar? Las características generales, la mecánica de funcionamiento y las ventajas y desventajas. Son ítems que tienen que estar sí o sí dentro de. Entonces, empezando, pues, le vamos a mostrar los accesorios para diálisis peritoneal, el tipo de catéter, por ejemplo, es el tipo de colita de chancho, que es el más común, y dónde va a ser colocado en la cavidad peritoneal. Vamos a hablarle, por ejemplo, de los accesos o partes de este sistema, que son el prolongador o la línea de transferencia, porque ya después el paciente va a ser él. Cuando hablemos de entrenamiento ya lo vamos a hacer en forma más pormenorizada, en la que vamos a ir hablando de cada una de estas partes, ¿no? La línea de transferencia, el adaptador del catéter, el sello que le vamos a poner al catéter, ¿no? Cuando ya nuestro paciente ha sido ya, ha seleccionado para ser un paciente de diálisis peritoneal. ¿Qué función tienen cada una de estos instrumentos o aditivos? Él los tiene que conocer porque él va a ser el que después de la parte externa de acá que sale, él es el que va a cubrir, él es el que va a proteger este catéter y él es el que va a manejar, porque él va a ser el que se va a conectar, ¿no? Con las soluciones. Y también tenemos que considerar que otros aspectos importantes, los criterios médicos, ¿no? En estos criterios médicos tenemos que ver qué situaciones definidas en la que diálisis peritoneal puede implicar ventajas o desventajas, ¿no? En la próxima ponencia vamos a hablar ya en detalle cuáles son estas ventajas y desventajas, de acuerdo a la modalidad, ¿no? En la cual se encuentre nuestro paciente. Igualmente, habitualmente la ausencia de factores médicos que indiquen o contraindiquen la diálisis peritoneal. Es decir, digamos, por ejemplo, si ese peritoneo ha sido demasiado manipulado, ha sido un peritoneo que ha tenido múltiples cirugías, entonces no sería pues un peritoneo adecuado para realizarse una diálisis peritoneal. No, pero si está en óptimas condiciones, si vemos que es ideal, pues también lo podemos poner en un paciente potencial para ser
un paciente en diálisis peritoneal. Entonces, son muchos los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta referente a la selección de nuestro paciente en diálisis peritoneal. Otros aspectos importantes, criterios personales, sociofamiliares. ¿Y qué vamos a ver acá en este aspecto? En este aspecto vamos a ver el estilo de vida y la actitud del paciente. Estos dos aspectos cobran vida en el sentido de que si nuestro paciente es una persona que es disciplinada, que va a llevar un estilo de vida saludable, al cual nosotros le vamos a brindar la educación para que él tenga el autocuidado una vez que sea implantado el catéter peritoneal y va a ser disciplinado y seguir las indicaciones en casa, pues eso sería lo ideal. O si es una persona pues que labora, que quizá para él sea más factible el que tenga una diálisis peritoneal ambulatoria o bien una diálisis de tipo con máquina cicladora, ¿no? Esos aspectos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué estilo de vida lleva? Es una persona que tiene que viajar de repente al interior del país o al exterior. Entonces, para él quizá le convenga la diálisis peritoneal, ¿no? Siempre y cuando, como les vuelvo a reiterar, el peritoneo sea ideal, ¿no? Reúna las condiciones. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta la actitud del paciente. Vamos a ver si el paciente se siente, pues, muestra interés, ¿no? En ser el quien va a realizarse estos recambios, ¿no? Si está reacio o si para él es mucho más fácil, por el contrario, optar por la hemodiálisis, que le realicen y le haga otra persona. Entonces, son aspectos relevantes que tenemos que tener en cuenta. Y aquí viene la pregunta, ¿para quiénes sí y para quiénes no? Entonces, para quienes sí sería de preferencia paciente informado, pacientes pediátricos y adolescentes, ¿no? En su gran mayoría optamos que sea pacientitos pediátricos y pacientes con problemas con el acceso vascular. Aquellos pacientes también que tienen una inestabilidad hemodinámica y problemas cardiovasculares. Entonces ya vamos viendo ciertos aspectos, ciertas indicaciones definidas que hacen para quién sí debemos de realizar, ¿no? Pacientes diabéticos con un estilo de vida adecuado, con un lugar de residencia, pacientes geriátricos, ¿no? También. Y vamos pues en qué casos está indicado la diálisis peritoneal. Perdón. Esta diálisis pues fundamentalmente es la elección informada y objetiva. Ese es un primer punto. En esos casos el paciente libremente va acceder a la diálisis peritoneal. Segundo, tratamiento en el entorno habitual que evita desplazamientos, ¿no? O sea, él se puede realizar en casa, no tiene que desplazarse a una clínica, a un centro de salud, donde tienen que realizarle su diálisis. Pacientes con problemas de desplazamiento, ¿no? O sea, aquellos pacientes que quizá tienen algún problema motor en el cual le es difícil poderse desplazar, ¿no? Depende de una tercera persona para que los puedan llevar a los centros de hemodiálisis. Otra indicación, incompatibilidad del hemodiálisis con sus actividades diarias, como les decía, pacientes que laboran, que tienen que viajar de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, los niños, los pediátricos y los geriátricos, ¿no? Que tengan pues un buen soporte familiar. ¿Por qué? Porque en este caso, esta terapia de reemplazo se le va
educar al niño, pero va incluido directamente en la educación a los padres, porque serán los padres aquellos que van a realizar esta terapia. Y en los ancianos también tenemos que recordar que muchos de ellos a veces son adultos mayores, entonces pues tenemos que educar quizá a la esposa, quizá a los hijos o algún familiar que se haga cargo y le pueda realizar su diálisis, ¿no? Su recambio. El otro aspecto es la independencia y los requerimientos laborales, ¿no? Son puntos bastante importantes. Y la indicación de preferencia, pues, que sea sobre todo pacientes que están laboralmente activos, ¿no? O sea, que están laborando, pacientes con independencia y autosuficiencia, ¿no? O sea, aquellos pacientes que no dependan de nadie, ¿no? Porque son ellos los que se van a realizar sus recambios. Ancianos y niños con soporte familiar. Vuelvo a reiterar, ancianos y niños con soporte familiar. Dificultades para desplazarse. Entonces, en esos casos está indicado la diálisis peritoneal. Y acá vamos viendo, por ejemplo, una indicación. Preferencia del paciente. ¿Cuál sería su condición? Paciente laboralmente activo, independencia, autosuficiencia, ancianos y niños con soporte familiar, dificultad para desplazarse. Lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Inestabilidad hemodinámica. Aquellos pacientes que en ese momento están cursando con un cuadro de hipertrofia ventricular grave, una disfunción sistólica significativa. En el caso de arritmias, pacientes con enfermedad coronaria, con cardiopatías dilatadas, igualmente pacientes con problemas de acceso vascular, ¿no? O sea, en el cual no le podemos realizar una fístula, no le podemos colocar un catéter. En general, puede ser en caso de los niños, de los ancianos o diabéticos, ¿no? Igualmente, en pacientes con contraindicación para anticoagulación, porque tienen un sangrado recurrente, ¿no? Específicamente según este cuadro. ¿Y para quiénes son? Son pacientes con cirugías abdominales, con problemas mentales, con limitaciones físicas y pobre soporte familiar, poco nivel de adaptación. O sea, para estos pacientes, pues, no sería ideal realizarle una diálisis peritoneal, lo que le decía, ¿no? Si ha habido mucho trajín del peritoneo, un paciente con problemas mentales, porque él puede agarrar y sacarse el peritoneo. Les cuento una anécdota. Hace poco nos ingresó un paciente, un adulto mayor, que tenía también un catéter de alto flujo para apoyo dialítico, pero le habían colocado su catéter TENCO, o sea, el catéter peritoneal, y se le programó en una fecha para retiro. Como no se realizó en la fecha, el señor simplemente agarró la tijera y se lo cortó. Así que por suerte, pues no se ocasionó serios problemas, ya que lo que él cortó fue la parte externa. Pero imagínense, entonces ahí ese paciente no había sido evaluado psicológicamente. Y hay casos así que suelen presentarse, ¿no? Contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas que tenemos que tener nosotros en cuenta? En esto tenemos, por ejemplo, negativa a asumir una responsabilidad del tratamiento. Lo que les mencionaba, en el caso de esta paciente, él dijo, pues no me están extendiendo en este momento, no me gusta ser la persona que se va a realizar los recambios, yo quiero más fácil que sea una hemodiálisis y simplemente no asumió su responsabilidad. Entonces volvemos a los dos primeros ítems que hablábamos, el estilo de vida y la actitud del
paciente. Si el paciente nosotros lo vemos que no está convencido, que no lo vemos responsable, entonces pues en ese caso no conviene el colocarle un catéter TENCO porque no va a ser un buen prospecto, ¿no? Incapacidad mental o físico para realizarle, ¿no? Por ejemplo, un paciente que probablemente tenga algún problema en el sentido, digamos, de repente de para poderse desplazar como, o sea, movilizar sus manos, ¿no? Que de repente tenga artrosis deformante, ¿no? Una artritis deformante. Entonces, no va a poder él manipular, el sacar el tapón, el colocarse, el poder colocarse las bolsas, o un paciente con retraso mental que puede ser grado 2, grado 3. Entonces, también es un gran riesgo porque se puede lesionar. Adherencias peritoneales, ¿no? O sea, ha habido cirugías anteriores y se han formado adherencias en la cavidad peritoneal. Entonces, en ese caso, no es factible usar ese peritoneo. O en el caso, por ejemplo, de hernias irreparables, ¿no? O una hernia vesical. En ese caso también no está indicado hacerse una diálisis peritoneal. O en el caso de una estrofia vesical. Entonces, tenemos que recordar en qué casos sí y en qué casos no. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones relativas? ¿No? En este caso, las contraindicaciones relativas serían básicamente las fugas peritoneales, ¿no? Las limitaciones por el tamaño, quizá la cavidad pues es muy pequeña, ¿no? O haya antecedentes de enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, en esos casos se tiene que hacer un estudio exhaustivo, ¿no? O sea, ver los pros y los contras, sí o no es ideal que se pueda realizarse la colocación del catéter TENCO. Bien. Dentro de las condiciones relativas, también tenemos que tener en cuenta dos cosas que son muy importantes también. Las infecciones de pared, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está viendo pues un germen ahí que puede condicionar al colocar un catéter, pues que esto sea una zona que puede terminar hasta en una sepsis. La obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? Aquellos pacientitos con un IMC mayor de 30, pues no serían buenos candidatos para que se realice o coloque un catéter TENCO. Pero recuerden, están dentro de las contraindicaciones relativas, ¿ok? Otro problema común, la malnutrición grave, y muchas veces eso lo vemos en los niños, ¿no? Porque esa calidad de ese peritoneo, pues que no ha llevado una buena dieta, entonces pues pobre, calórica, y también es una dieta baja en proteínas, pues no va a darnos una buena membrana peritoneal. O aquellos pacientes que tienden a hacer peritonitis recurrente, o sea, que en reiteradas veces tienen peritonitis. Recordar pues que el manejo del catéter peritoneal va a depender mucho de las medidas de bioseguridad para que no sea un punto de infección. Entonces aquí tenemos pues que ser bastante claros con los pacientes y con la familia para que no se creen a la larga estas complicaciones, que como les decía, lo vamos a ver pues más adelante, ¿no? En cuanto a lo de la preferencia del paciente, pues también hay que considerar la negativa del paciente al método y atención en domicilio.
Entonces, pues, si el paciente no acepta, entonces sería también una contraindicación relativa, ¿no? La imposibilidad para el tratamiento domiciliario. Un paciente con enfermedad psiquiátrica grave, que no tiene soporte familiar, con un entorno familiar desfavorable, no puede ser a un adulto maduro, un adulto mayor, pero no contamos con el apoyo de la familia para que le pueda ayudar en ciertos momentos cuando él tenga una complicación para que le ayude a realizarse su recambio, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que valorar con pinzas si se puede o no realizar la implantación de un catéter peritoneal. Otros casos, como la enfermedad abdominoperitoneal, ¿no? En el cual puede haber resección intestinal, presencia de bridas y adherencias, igualmente puede haber hernias no tratables, ostomías, ¿no? De repente vemos un paciente con un ostoma, pacientes con infecciones crónicas de la pared abdominal, con otras enfermedades de la pared abdominal, ¿no? Puede ser que nuestro pacientito dice, sí, yo acepto, yo quiero, me gustaría hacerme mi diálisis peritoneal, pero las condiciones no son las adecuadas para colocar un catéter peritoneal, ¿no? O, por ejemplo, en cuanto a efectos adversos previsibles, ¿no? En ellos, por ejemplo, la gastroparesia diabética grave, el caso de los riñones poliquísticos o el caso de problemas de una columna vertebral, ¿no? O, claro, ¿por qué? Porque hay compresión y eso ¿qué puede producir? Pues que haya problemas en el sentido de que va a presionar y no va a poder el paciente colocarse en la posición idónea para quizá un mejor drenaje, ¿no? EPOP o obesidad mórbida, volvamos a lo mismo, ¿no? En el caso de riesgo de inadecuación, en eso ¿a qué se refiere? Que el paciente, el entrenamiento que se le da, él no lo asimila, no hay una adherencia a ese entrenamiento, a esa educación, ¿no? Él no se siente identificado, no cumple con el tratamiento dietético tampoco, o pacientes que son demasiado corpulentos, que no tienen función residual, ¿no? Renal. Eso también tenemos que verle, porque nosotros le vamos a decir, ¿no? Muchos de ellos, este señor está en programa de RC, pero algunos están en estado anúrico, o sea, completamente cero de diuresis. Otros están oligúricos, todavía tienen cierta diuresis residual de unos 200, 300, ¿no? Y hay otros que sí manejan una diuresis residual, pero que no están depurando, o sea, eliminan la orina, pero no depuran, ¿no? Solamente salen sin eliminar las sustancias de desecho. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta al evaluar y hacer la selección de nuestro paciente para diálisis peritoneal. Y aquí le vamos a hablar rápidamente porque en el próximo tema ya lo voy a hablar con detalle, como les decía, en cuanto a la información sobre las ventajas de diálisis peritoneal, el equilibrio continuo de los elementos, hay aumento de la hemoglobina y el hematocrito, menos transfusiones, mejor control de la PA y no síndrome postdiálisis, ¿no? Esto le mencionamos pues cuando nosotros vertimos la información al hacer la selección. Hay una mayor autonomía, es fácil de aprender, una mejora para la adaptación psicosocial, menores restricciones diabéticas y de líquidos, ¿no? Por eso lo paso rápidamente este aspecto porque lo vamos a tratar a continuación
pero siempre es bueno que cuando vamos a darle la orientación, nosotros conozcamos, ¿no? Elimina problemas del acceso vascular, la ultrafiltración si es lenta y mejor tolerada, conservación de la función renal residual. Y nos vamos a las etapas. ¿Cuáles son las etapas que nosotros vamos a considerar para que se pueda realizar la diálisis peritoneal? Primeramente, la primera etapa en cuanto a lo que es la prediálisis. En esa etapa que se hace, ¿no? Generalmente es un paciente que puede estar en un estadio 3A o 3B, ¿no? Que todavía no entra a lo que nosotros llamamos ya la diálisis como tal, ¿no? Entonces todavía puede estar con tratamiento médico o pensando en colocarle un acceso vascular para un caso de emergencia. Entonces ahí hacemos la captación de nuestros pacientes, la valoración inicial. Estas deben de ser, recuerden que es multidisciplinaria. Todo el equipo en conjunto. Entra a tallar el nefrólogo, la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, ¿no? Entonces, y la asistenta social. Todos entran a tallar en esta primera etapa. Les decía, recuerden que también hay pacientes, tuvimos un curso, recuerdo, de diálisis, prediálisis, donde tenemos pues consultorio, ¿no? En ese consultorio, por ejemplo, el Rebagliati cuenta con consultorio de evaluación prediálisis al paciente, ¿no? Generalmente nos derivan aquellos pacientes de estadio 3B, ¿no? Y donde le vamos a dar toda la información sobre cuál es el siguiente paso. Como segunda etapa tenemos la etapa de inicio de la terapia, ¿no? Cuando recuerden que vimos en el inicio de terapia, ahí habrá un programa de entrenamiento y reentrenamiento. Ese aspecto también lo vamos a abordar las colegas que me van a seguir el día de mañana. El programa de visita domiciliaria y sistema de contacto telefónico. Igualmente se va a ampliar estos puntos que son de suma interés. Y la tercera etapa de seguimiento y control de terapia igualmente se va a detallar, en donde vamos a ver que la recolección y valoración de exámenes, el diagnóstico inicial y periódico, ¿no? O sea, le hacemos sus análisis, vamos viendo si puede entrar o no en la categoría para ser un paciente potencial que esté en el programa de diálisis peritoneal. Una adecuación y toma de decisiones, ¿no? Esto va a depender de lo que el paciente decida y de las características también de su peritoneo, si está apto o no. En cuanto al diagnóstico oportuno y tratamiento inicial de complicaciones, también lo vamos a ver el día de mañana, que es donde tenemos dos ponentes que van a especificar cuáles son las potenciales o posibles complicaciones que se pueden presentar a un paciente en diálisis peritoneal, y en cuanto a la estadística mensual y evaluación de resultados, ¿no? Entonces vamos a ver estos aspectos que son sumamente importantes en cuanto a las etapas. Y en cuanto a las fases selectivas, tenemos que recordar estos puntos cardinales, se podría decir, que son la evaluación preliminar. En esta evaluación preliminar, ¿qué vamos a hacer? Va a haber la orientación, el conocer las perspectivas del paciente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, está el paciente, está el médico, puede ser la enfermera, quien le está brindando información tanto al paciente como puede ser a su familia. En la entrevista formal, ahí ¿qué tenemos que hacer? Como personal de salud, pues se llena una ficha con un examen físico, con las actitudes y destrezas y el razonamiento que nos brinda de acuerdo a la
entrevista que nosotros le vamos a realizar. Y en cuanto a la visita domiciliaria, pues esta la tenemos y la consideramos acá como opcional, pero realmente es de gran importancia el hacer el seguimiento de nuestros pacientes que están en diálisis peritoneal. Sobre todo cuando hemos pasado lo que es la pandemia, pues se le ha hecho, ya que hubo problemas en cuanto a la parte presencial, se ha hecho un monitoreo a base de en forma virtual, ¿no? Los guiamos a nuestros pacientes, los evaluamos, teleconsulta o telellamada o videollamada, y en la cual nosotros veíamos cómo iba nuestro paciente. Igualmente, en la fase selectiva, veíamos la parte de la conclusión diagnóstica, en el cual, después de que ha pasado por esta serie de exámenes, se le da como paciente que está en condiciones de apto o un paciente apto con limitaciones superables, ¿no? Por ejemplo, tiene alguna contraindicación, pero de tipo relativo. Entonces, eso sí vemos que hay la opción que él puede superarlo y lo ponemos en ese ítem, ¿no? Y no apto a aquel que tiene, pues, las contraindicaciones absolutas. Entonces, él no encajaría como, por ejemplo, un paciente psiquiátrico, ¿no? Lo más común. Igualmente, en la fase selectiva tenemos que determinar el ingreso del paciente, ¿no? Y esa determinación va a ser ¿con qué? Con la participación del equipo multidisciplinario. Eso recordemos, todo el equipo multidisciplinario interviene en la determinación. Decimos, sí, este paciente está para estar en el cuadro de diálisis peritoneal. Y aquí les muestro el diagrama de flujo después de que se ha hecho una selección del paciente para una diálisis peritoneal, en el cual vemos el inicio, la parte de motivación, se le hizo la entrevista, se hizo una evaluación multidisciplinaria y según eso se le va a declarar apto y ingresa con ingreso autorizado y entra al programa de implante. O si no se le considera un paciente apto o un paciente que está apto, digamos, para se puedan superar ciertas condiciones, se hace una reunión de equipo. Luego se decide y vamos a ver si no califica, pues pasaría a otro programa, ¿no? O si puede quedar dentro de nuestro. Entonces, esa decisión se va a tomar con el equipo multidisciplinario. Ese es nuestro flujograma en el cual se van a tomar las diferentes medidas. En la fase quirúrgica, ¿qué hacemos? Dentro de la fase quirúrgica, ¿no? Recordarles, acá es un paciente que luego que ha sido señalado apto para colocación de catéter TENCO, viene la parte de preimplante, donde se hace la historia clínica, los análisis, la preparación física y psicológica y del ambiente, ¿no? Entonces ahí se le prepara a nuestro paciente, se le cita, ok, pasó bien, va a tal día, en ciertas condiciones, se le colocará el implante. ¿Cómo se le va a colocar? Pues se le pondrá enema, se le hará ya con sus anales de radiografía, de perfil de coagulación, hemograma, ¿no? El paciente evaluado psicológicamente, que es apto, y se le coloca el catéter TENCO. Luego, ¿no? O sea, se le programa. Luego viene la etapa del implante, en el cual ya se colocó, ¿no? Aquí hay una área que se llama UNIT, la unidad de intervencionismo, donde se va a colocar el catéter TENCO. Y lo hacen los nefrólogos. Nosotros como enfermeras de especialidad, luego vamos a evaluarlo, vamos a ver las condiciones de ese catéter, vamos a ver si hay sangrado, no hay sangrado,
características, ¿no? Sus constantes vitales, y luego pasamos a la tercera etapa del posimplante, ¿no? Donde se va a realizar la curación del catéter, la prueba de permeabilidad, ¿no? Entonces vamos a probar si ese catéter sirve, no sirve o no es permeable. Entonces, eso se hace previo a que después ya pasa el paciente a lo que se llama la diálisis peritoneal aprobada. Y nos vamos a lo que es el programa de entrenamiento, donde le estamos dando la enseñanza individualizada. O sea, primero le dimos una información general y luego, ya que está en el programa, ya vamos viendo de acuerdo al avance de este paciente, ¿no? Una ficha de contenido, su informe final. Entonces evaluamos este paciente si realmente va a reunir o no las condiciones, y lo vamos evaluando, y si hay alguna dificultad que debe ser superada. Igualmente pasamos a lo que es la visita domiciliaria, ¿no? Aquí se corrobora la adaptación del ambiente, ¿no? Si este paciente pues sigue o no sigue las instrucciones que nosotros le hemos brindado. Y en la fase de tratamiento que vamos a hacer, inicio de la diálisis. Esto ya se hace cuando se ha visto que ese catéter ya está óptimo, ¿no? Se hizo primeras pruebas y está ok. Entonces ya bajo supervisión se hace durante una semana, ¿no? Las consultas mensuales con el médico, la instalación de protocolos, ¿no? En el caso de hay antecedente, un paciente con anemia, paciente con osteodistrofia, un paciente y con problemas nutricionales. Entonces, en base a eso, vamos a ir aplicando nuestras fases, ¿no? Y en la fase de seguimiento viene ya el control de la eficiencia del tratamiento, ¿no? ¿Y en qué nos vamos a basar? En los indicadores de calidad, ¿no? En eso vamos a ver también la consulta médica, el KTB, descartar los valores de creatinina, el PET, la evaluación nutricional y la hemoglobina. Dentro de las en el control de la eficiencia de tratamiento también tenemos que ver control de infecciones en la fase de seguimiento. Entonces aquí vamos a ver y hacer las visitas domiciliarias. Ojo, tenemos que hacer el reentrenamiento, evaluación del oficio de salida, las tasas de incidencia, cultivos, etc., ¿no? El calendario que se hace cada 6 meses y después de las complicaciones. Ya voy finalizando. Bien, les agradezco su atención y me quedo a las preguntas. Bien, muchas gracias, Magíster Margarita. Sí. Sí. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Recuerden que ustedes pueden realizar cualquier consulta, duda o también aporte acerca del tema ya expuesto. Para eso tienen habilitado el botón del chat y pueden levantar la manito, activarles el micro y puedan interactuar con la ponente. Tenemos una manito levantada de parte de la licenciada Kairel Jiménez. Su micro está activo, licenciada. Adelante, por favor. La escuchamos. Colegas, muy buenas tardes. Felicitaciones a la magíster Margarita por la ponencia. Mi pregunta era direccionada en el sentido de que si nos estamos refiriendo a la diálisis peritoneal y lo que ha manifestado usted, que está más direccionado al tratamiento en niños y en adolescentes, ¿es a los papás a los que se los convence o también participan los niños y los adolescentes? Es mi interrogante. Ok, bien. En cuanto a su pregunta, pues si tenemos niños, primeramente tenemos que darle la información a los padres, porque sabe que un niño no tiene la capacidad de decisión, porque es a los padres o al tutor que está a cargo el que va a decidir qué opción
de terapia de reemplazo renal puede tener. En cambio, en un caso de un adolescente, digamos un adolescente de 16, 15 años, 17, puede tener cierta participación en la decisión porque ya es una persona, digamos, un joven de 14, 15 años, lo podemos educar para que pueda él seguir un entrenamiento bajo supervisión, por supuesto, tanto de los padres como del personal de salud, ¿no? De la enfermera. Pero en el caso de los niños, y ojo, que puede ser que ambos, tanto los padres, tutores, tanto de niños como de adolescentes, ellos opten por la terapia de reemplazo renal, en este caso la diálisis peritoneal, pero si las condiciones de la cavidad peritoneal no son óptimas, pues se tiende a optar por la hemodiálisis. Lo ideal siempre tratamos que sea en niños, adolescentes y ancianos, en su gran mayoría, que sea la diálisis peritoneal porque es menos invasiva en un sentido, lo pueden hacer en casa y porque le ofrece ciertas ventajas que le voy a dar en la próxima disertación, ¿no? Con mayor amplitud, eso sería. Entonces aquí les vuelvo a reiterar, quien decide no es un niño, porque es el niño, no tiene la capacidad, ¿no? Para que él pueda decidir, ¿sí? En ese caso. No es un adulto que pueda decidir. No sé si con eso yo le respondo la pregunta. ¿Está usted satisfecha con la respuesta? Cairel. ¿Está levantando nuevamente la manito? Sí, licenciada, la escuchamos. No me refería tanto a eso, sino que como los papás son los que deciden sobre la salud del niño y del adolescente hasta que tengan los 18 años, me refería, usted ha hablado del consentimiento informado prácticamente antes de decidir si optamos por la diálisis peritoneal o no, sino que si ellos tienen también participación con lo que se conoce el asentimiento informado, a eso me refería. Quizá, no sé, Cairel, quizá no le estoy entendiendo la pregunta, porque yo le entendí que usted decía si los niños van a ser los partícipes de la elección en cuanto a su terapia de reemplazo renal. No le estoy entendiendo, no sé si puede ser más específica. Sí, licenciada. También a lo que usted ha expresado, perdón, Magíster Margarita, sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted manifiesta de que el papá o el tutor como adulto es el que decide, ¿no? Sino, me iba al hecho de que hay niños, por ejemplo, cuando se resisten, la terapia es la indicada, ¿no? Pero se resisten a optar por esa terapia y le dan acceso a ello, ¿no? No sé si en diálisis peritoneal ustedes han tenido también esa dificultad, ¿no? Ya le entiendo mejor la pregunta. Usted se refiere a la negativa del niño de realizarse una diálisis peritoneal. A eso es lo que usted se está refiriendo, al tratamiento, a que si se considera la negativa del niño. Sí, a eso me refiero. O que sea, ahora sí le entiendo la pregunta. Mire, en este caso, pues, si es que está en juego la vida del niño, pues se tiene que realizar sí o sí una diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, porque lo que nosotros tenemos que hacer es salvar la vida del niño. Ahí no juega digamos, su decisión no se considera en el sentido de consentimiento informado, porque lo que nosotros tenemos que velar es por la salud del niño, ¿no? Y son los padres los que van a decidir, pero si el niño, creo que si no le estoy entendiendo mal, usted dice, por ejemplo, yo le voy a realizar y el niño no deja que se le coloque el catéter o algo así, es lo que le estoy entendiendo, ¿verdad?
Cairel. Licenciada Cairel. Sí, sí, magíster, es exactamente eso. Sí. Ya, pero igual, y es peor, en el caso de hemodiálisis es mucho más frustrante, porque en la diálisis peritoneal, pues el niño es mucho más asequible, ¿no? Porque no es, empezando que él no está conectado a una máquina, que no le están poniendo unas agujas, ¿no? Como ese, por ejemplo, la fístula. Entonces, se opta, vuelvo a reiterar, que sea la diálisis peritoneal porque es menos invasivo, menos, digamos, desde un punto de vista quizá de, ¿cómo le podría decir? De aspecto psicológico, el que el niño sienta temor, ¿no? Entonces, de preferencia, se opta que a los niños sea la diálisis peritoneal por ese sentido, ¿no? Y porque tiene una mejor calidad de vida, el niño va a tener una dieta hiperproteica, va a estar con sus padres mientras se está realizando, ¿no? Después de lo que es el entrenamiento y la supervisión, entonces al niño no se le va a sacar de su entorno familiar, mientras que en la hemodiálisis es mucho más frustrante para él desde el punto de vista psicológico, porque al niño usted lo va a exponer. Hay zonas que se distribuyen para, digamos, en el caso de diálisis peritoneal exclusivo para los pacientes pediátricos, como se da en nuestro centro de salud, mientras que para, en el caso de niños que están en hemodiálisis, pues están, a no ser que tengan alguna contraindicación médica, como por ejemplo son HIV positivos, etc., que se les sectoriza. En ese caso están todos, está el niño y está el adulto y el anciano. O sea, no se sectoriza por edad etaria, ¿no? O sea, cronológica, salvo pues en los hospitales netamente pediátricos, ¿sí? Eso es lo que yo le diría, le hago hincapié. Porque usted sabe, el manejo de un niño pues tiene que ir de la mano y la detección es a través de, en este caso, de los terapeutas, que son los psicólogos, quienes nos van a ayudar a preparar al niño a ser sometido a un proceso de diálisis. Y me refiero en general. Entonces vamos a seguir las pautas, hay que evaluar al niño, hay que evaluar el compartimiento, digamos en este caso de los padres, su compromiso que nos va a permitir para que el niño sea mucho más asequible. ¿Ok? Ahora sí creo que hemos ahondado un poquito más la pregunta y creo que sí es haberle resuelto su inquietud, porque sí le he tratado de entender, Cairel. Sí, nos comenta que muchísimas gracias la licenciada Cairel. Okay. Perfecto. Vamos con una pregunta, magíster, una última para continuar con el siguiente Sí, tema. porque continuemos la segunda parte. Sí, dígame. Sí, vamos con la última, de parte de la licenciada Fredesvinda. La pregunta es, ¿el catéter insertado cuánto tiempo dura? Gracias. Ok, mire, le voy a responder rápidamente porque el tiempo de inserción de un catéter va a depender de muchos factores. Primeramente, juega la calidad del catéter. Segundo, de la manipulación que se haga con este tipo de catéter y ¿cómo le diría? Lo que en cuanto a la prevención y detección oportuna de una complicación. Porque, por ejemplo, si se hace una mala manipulación de un catéter peritoneal, pues podemos llegar a lesionarlo y en ese caso, pues el catéter, al estar rajado o traccionado, entonces se tiene que ser reemplazado.
En otro caso, cuando el paciente se complica, y lo vamos a ver, como les decía, más adelante, el día de mañana, en el cual vamos a ahondar más sobre los tipos de catéteres peritoneales, sobre las complicaciones y manipulación de los mismos. Entonces, si es un paciente que se contaminó con una bacteremia, que es lo más común, entonces, primeramente, si la cobertura profiláctica ha sido la adecuada, entonces en ese caso se tiene que llegar muchas veces a hacerle un apoyo dialítico y se tiene que sacar el catéter. Entonces va a depender de los factores condicionantes, pero después, normal, el tiempo de duración es, digamos, lo que está el catéter, pues, funcionante, ¿no? Pero si vemos que no, que en la diálisis, a la hora que usted le enseña al paciente o familiar, que en la bolsa de drenaje vemos pequeñas, así como telitas de araña, fibrinas que son, entonces quiere decir que también este catéter puede haberse obstruido, ¿no? O puede haberse infectado, entonces se va a ver si se puede permeabilizar el catéter para salvarlo o si de repente se tiene que extraer. Entonces son muchos los factores que van a condicionar la durabilidad del catéter, ¿no? E inclusive desde la limpieza, ¿no? Que lo vamos a hacer el día de mañana con más tranquilidad, qué tipo de solución vamos a usar y que puede dañar las características de este catéter. Espero haberle haberle resuelto la respuesta a la licenciada, y creo que sí podemos pasar a la segunda parte. Sí, magíster, por favor, para que nos pueda compartir la siguiente parte. Si hay más preguntas, lo podemos hacer al finalizar. Sí, muchas gracias. Ok.